La incursión de Estados Unidos en Venezuela ha dado sus frutos, o eso parece. Trump ahora da señales de que puede obligar a Caracas a volver a la normalidad, abrir la puerta a nuevos acuerdos energéticos en los términos estadounidenses y frenar la influencia de las potencias rivales en el hemisferio. Y aunque la imagen parece indicar un cierre, la realidad apunta al comienzo de una fase mucho más difícil y peligrosa. Durante 2 décadas, Venezuela ha sido el principal factor de inestabilidad regional, alimentando la migración masiva, la delincuencia transfronteriza y las dificultades económicas en todo el continente. Por lo tanto, desde la perspectiva de Washington, estabilizar Venezuela no se trata solo del petróleo o la geopolítica. Se trata de abordar las causas de esos problemas antes de que lleguen a la frontera estadounidense. Pero la historia nos dice que las victorias fáciles no lo son tanto. Cuando Estados Unidos derrocó a Saddam en 2003, la misión rápidamente se desmoronó en insurgencia, fractura de autoridad y años de costosa participación. Venezuela se encuentra ahora en un punto de inflexión similar. Derrocar a Maduro podría allanar el camino para una auténtica transición política, pero también podría fácilmente arrastrar a Estados Unidos a compromisos indefinidos. A veces, incluso las superpotencias tropiezan con su propia sombra. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Es improbable que Maduro vea la luz pronto, pero su destitución no significa la ruina del gobierno venezolano ni el fin del chavismo como ideología. El poder en Caracas nunca ha residido en una sola institución. Funciona como una coalición cohesionada por el clientelismo, el acceso a los ingresos petroleros y el control del poder duro. Con la desaparición del árbitro de ese sistema, la coalición corre el riesgo de fragmentarse. La variable decisiva es el ejército. Algunos comandantes actuarán con rapidez para negociar con la autoridad que surja. Otros se mantendrán firmes, apostando a que la incertidumbre les beneficia. Los agentes de poder civiles, como gobernadores, funcionarios del partido y magnates empresariales, actuarán de la misma manera, evadiendo riesgos en lugar de comprometerse. Sin embargo, Trump tiene otros planes. Prefiere a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como líder interina, con la condición de que cumpla con las exigencias de Estados Unidos. Si fracasa, la Casa Blanca ha amenazado con usar su fuerza de tarea naval en el Caribe para cortar las exportaciones de petróleo, lo que es el sustento económico de Venezuela. Pero no es tan simple. Rodríguez se encuentra en su propia trampa. Si cumple plenamente con las exigencias de Trump, corre el riesgo de ser derrocada por la línea dura del partido gobernante, considerándola traidora. Al mismo tiempo, si se opone a Trump, podría enfrentar un destino peor que el de Maduro. Algunas de las exigencias de Trump son transaccionales. Darle a Estados Unidos un papel más importante en el sector petrolero venezolano es algo que Rodríguez puede lograr de forma realista. Como vicepresidenta, ayudó a negociar muchos de los contratos existentes. Pero otras exigencias, como la reducción de los lazos con Rusia y China, la expulsión de las guerrillas marxistas colombianas y el desmantelamiento de los flujos ilícitos que atraviesan el país, son más complejas. Cumplir con esas condiciones amenazaría directamente a las facciones militares que se benefician de ellas y enfrentaría a Rodríguez con algunos aliados muy poderosos. El veterano ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, controlan la mayor parte del poder duro de Venezuela. Padrino dirige las Fuerzas Armadas, mientras que Cabello comanda los colectivos, un conjunto de fuerzas paramilitares utilizadas para intimidar a los rivales y sofocar la disidencia. Ambas figuras permanecen bajo sanciones estadounidenses y ninguna ha mostrado indicios de ceder el poder. En el futuro previsible, Venezuela probablemente presenciará una intensificación y violencia en la lucha entre estos poderosos, en lugar de una consolidación. Mientras tanto, la oposición democrática venezolana se encuentra bajo presión para actuar y podría tomar cartas en el asunto. Muchos venezolanos están descorazonados porque la salida de Maduro ha dado lugar a un gobierno idéntico al anterior, pero sin el líder. Estos ciudadanos consternados podrían salir a las calles e intentar derrocar al chavismo por completo. La líder de la oposición, María Corina Machado, ha instado a que su aliado, Edmundo González, sea reconocido como el sucesor legítimo en las controvertidas elecciones de 2024. Washington y varios gobiernos extranjeros respaldaron esa postura en aquel momento. Sin embargo, Machado hasta el momento no ha llegado a convocar una movilización masiva dentro del país,
diciéndoles únicamente que estén preparados para lo que viene. Ha prometido regresar a Venezuela, lo que podría impulsar protestas masivas contra el gobierno. Poner freno a todos estos elementos en movimiento no es fácil. Una transición pacífica aún es posible, pero solo si el proceso ofrece presión calibrada, amnistía política y una hoja de ruta hacia la reintegración, en lugar de un castigo generalizado. Sin estas medidas surgirán saboteadores, no solo ideológicamente radicales, sino también actores racionales que actúan por instinto de supervivencia. La salida de Maduro no desmantela el ecosistema que dejó atrás. Las multitudes están inquietas, los funcionarios políticos buscan influencia, las milicias y las redes criminales buscan oportunidades, y los grupos insurgentes marginados se disponen a aprovechar cualquier caos que surja en los próximos días y semanas. El balance general, más que el campo de batalla, podría ser la clave. Sudamérica ha perdido más de 3/4 partes de su PIB en la última década. La producción petrolera se ha desplomado, los servicios públicos apenas funcionan, la inflación está por las nubes y la desnutrición es generalizada. Ningún otro desastre en Sudamérica se compara en escala. Visto así, el control de los ingresos petroleros no es solo una cuestión técnica, sino el factor determinante de si un futuro gobierno puede gobernar. Si Estados Unidos captura, congela o utiliza esos ingresos energéticos como palanca, la soberanía nacional se vuelve hueca, independientemente de las elecciones democráticas. Por lo tanto, el futuro de Venezuela depende de quién controle su riqueza hidrocarburífera y cómo se ponga en funcionamiento. Hoy en día, el país produce aproximadamente 1 millón de barriles diarios, una cifra muy inferior a los 3,5 millones que extraía a finales de la década de 1990. Con frecuencia se estima que las reservas de petróleo superan los 300.000 millones de barriles. Pero hay un problema. Podría ser totalmente inventado. Para contextualizar, Venezuela posee enormes reservas de petróleo, pero la estimación de 300.000 millones proviene de JP Morgan, que cita un informe de la OPEP. La salvedad es que la OPEP se basa únicamente en las cifras proporcionadas por sus miembros, no en auditorías independientes. La empresa estatal venezolana de petróleo y gas, PDVSA, triplicó su estimación de reservas a finales de la década de 2000 sin la exploración adecuada. En aquel entonces, Hugo Chávez necesitaba una victoria para reforzar su influencia internacional, y por lo tanto, obligó a la PDVSA a inflar las cifras. Por lo tanto, la cifra de 300.000 millones podría ser totalmente inventada. Incluso si la estimación superior resulta correcta, la realidad comercial es dura. Gran parte de la producción venezolana consiste en crudo pesado, con alto contenido de azufre e impurezas metálicas. Las refinerías estadounidenses aún pueden convertirlo en combustible para aviones, pero hacerlo es costoso, lo que reduce los márgenes y genera un fuerte descuento en comparación con el crudo ligero y dulce de Texas. Es esencial un diálogo realista sobre los recursos de hidrocarburos de Venezuela. Si el país cuenta con un colchón real de 300.000 millones de barriles, la reconstrucción puede tener margen de error. Pero si la cifra viable se acerca a los 100.000 millones y se concentra en yacimientos técnicamente complejos, el margen de error se reduce. En esa etapa, la corrupción, el clientelismo y la mala gestión no solo retrasarían la recuperación de Venezuela, sino que podrían frenarla. Venezuela se enfrenta ahora a 3 posibles resultados. El primero es una transición controlada. Podrían celebrarse elecciones, pero sigue siendo incierto si una sola figura de la oposición emergerá como líder viable. Machado tiene impulso político, pero eso significa poco, considerando el entorno en el que opera. El sistema político venezolano está fracturado. Sus instituciones son débiles y poderosos actores de seguridad tienen poder de veto. Años de exilio y represión han mermado la fuerza de la oposición. En cambio, el poder podría asentarse en torno a un consejo interino o tecnocrático que sea aceptable para las Fuerzas Armadas y sectores del gobierno anterior. Esta opción ofrece la mejor posibilidad de estabilización, pero solo si se acompaña de alivio económico y garantías creíbles para quienes cedan el poder. Este sería, por supuesto, el resultado preferido por los venezolanos, pero la última palabra rara vez la tiene el público. El segundo resultado es la continuidad del sistema actual, solo que sin Maduro. La maquinaria coercitiva e ilícita del gobierno sobrevive al cambio de liderazgo. Los grupos armados siguen operando,
El cambio político se vuelve superficial y al mismo tiempo persiste la inestabilidad socioeconómica. La autoridad podría transferirse formalmente a un funcionario civil interino como Rodríguez, quien proporcionaría continuidad burocrática en el extranjero, preservando al mismo tiempo las estructuras de poder internas. En resumen, este es el resultado más probable en el futuro inmediato. El tercer resultado es la escalada. Las luchas de poder entre las élites se tornan violentas, los actores armados se multiplican y la violencia se extiende de los cuarteles a las calles. Oficiales militares, colectivos y redes criminales se apropian de nuevos territorios y fuentes de ingresos, mientras que los servicios de seguridad dejan de obedecer la cadena de mando. Estados Unidos, tras reivindicar la incursión contra Maduro, se ve obligado a intervenir, esta vez no por decisión propia, sino por impulso. Lo que comienza como gestión de crisis se convierte en protección de fuerzas, seguridad de convoyes y mediación política. La misión se difumina en un compromiso indefinido, con costos crecientes, menor influencia y sin una salida clara. Cuál de estos tres resultados se materialice dependerá menos de la destitución de Maduro que de la estrategia estadounidense posterior. Venezuela es ahora un campo de pruebas para el poder y el criterio estadounidenses. Habrá una fuerte tentación de cantar victoria y retirarse, pero eso sería imprudente. Intentar forzar todos los resultados sería peor. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.